¿sabes algo, Jordi? Dime. Porque al otro lado del teléfono, en esta magia que muchas veces se tiene, tenemos a un amigo, tenemos a una de esas personas que, por su forma de ser, por la amistad que nos une, bueno, pues ha creado en torno a sí una serie de personas afines, de amigos, ¿verdad?, que lo hacen tener no ya como lo que es, un gran investigador, un gran divulgador, al que nos unen tantas cosas, ya sobre todo nos unen los lazos de la amistad, ¿verdad?, que es lo más bonito que se puede tener precisamente en este mundo. Porque te puedo decir que es malagueño, que tiene nuestra edad más o menos, que nació allá por principios de la década de los 70, y que desde Málaga, desde esa ciudad hermana de Málaga, hace un programa que es mítico, por lo menos aquí en Sevilla, por la cantidad de seguidores que tiene, que es mi enigma favorito. Él es escritor, investigador, periodista y sobre todo amigo. Ni más ni menos que Luis Mariano Fernández. Luis, que te has quedado callado ahí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí en casa. ¿Estás tranquilito en casa? Tranquilito. Yo me imagino cómo tiene que ser la casa de Luis, que es la casa de un viajero, ¿no? Y que tiene que estar lleno de recuerdos de todos esos puntos mágicos en los que ha estado, y que seguro que en esta entrevista intentaremos desgranar o intentaremos saber un poco más sobre, bueno, esa parte más íntima, sin llegar a pasar esa barrera de lo informal de Luis Mariano Fernández. Luis, hoy te ha tocado a ti en estas secciones de preguntas. Ya estamos en plena entrevista, ¿no, Jordi? Sí. Yo pensaba que no estábamos en el aire todavía. Pues encantado, Jordi, de estar nuevamente en tu programa, recién regresado de viaje, como siempre. La maleta a punto, preparada, porque en cualquier lugar puede surgir la historia, la noticia, y tú sabes que a mí me encanta volar, me encanta viajar, creo que es como más se aprende. Sí. Y bueno, el hecho de que os estáis poniendo en contacto conmigo hoy, pues para charlar un poquito, pues como siempre yo estoy encantado. La pena de no estar en Sevilla y estar haciendo esta entrevista físicamente con vosotros, ¿no? La semana pasada estuvo un amigo tuyo. A ver, además, que me dejó recuerdos para ti, estuvo dando una conferencia aquí, Lorenzo Fernández. Hombre, el bueno de Lorenzo. Cuántas historias y cuántas anécdotas juntos, ¿no? Sí. Incluso perdernos en pleno corazón de Jerusalén, ¿no? Sí, nos la contó. Nos la contó en privado, pero nos la contó. Luis, ¿tú eres de allí? ¿Tú eres de Málaga? Yo soy nacido en Ronda. Fíjate qué pueblo, qué ciudad más hermosa, ¿no? Tradición, historias, leyendas, dinastía de toreros, ¿no? Cuando uno habla de Ronda habla inevitablemente del toro, ¿no? Del mundo del toro, de los toreros, una ciudad mágica donde las haya. Tuve la suerte, ¿no? El destino que hizo que yo naciera allí, pero en muy poquito tiempo mis padres se vinieron a vivir a Fuengirola, ciudad de la Costa del Sol, donde bueno, ciudad que me ha visto crecer, me ha visto jugar, aunque periódicamente iba a Ronda porque sigo teniendo familia allí. Ronda es como una especie de retiro, ¿no? Aunque sí hace tiempo que no voy, pero de vez en cuando me gusta subir a mi pueblo, pasearme por sus calles, por esa preciosa alameda, contemplar el Tajo y bueno, recordar, ¿no? Momentos vividos en la infancia con mis abuelos y con mis tíos, y pues eso, rememorar, aunque sea en la memoria, pues todos esos momentos bonitos de la infancia. ¿Cuál es el recuerdo más intenso que tienes de aquellos primeros años, Luis? Hola, José Manuel. ¿Qué tal, amigo? Voz inconfundible. Pues mira, Semana Santa porque mis padres siempre, cuando viajaban, y lo hacían a menudo, pues siempre me dejaban con mis tíos, ¿no? O con mi abuela. Y siempre me dejaban en época de vacaciones, claro, cuando no había clases en el colegio. Semana Santa, verano, Semana Blanca. Siempre nos llevaban a Pablo y a mí, mi hermano, el pequeño todavía no había nacido, y nos dejaban ahí en Ronda para pasar esos periodos, ¿no? Vacacionales. Y Semana Santa yo la tengo muy grabada a fuego en mi mente y en mi corazón, ¿no? Los chicos del barrio, y sobre todo, Bauti,
Yo sé por qué me hace esta pregunta. Porque en Ronda surgió todo y nació todo. Tenía 8 años, año 1980. Recuerdo y recordaréis, porque somos de la misma quinta, tú y yo. Jordi es un poco más joven, pero yo recuerdo, así como todos los niños en aquella época, que en los colegios, en los institutos, en los corrillos de los niños, pues se empezaba a hablar de una cosa que para nosotros sonaba como a magia, como muy desconocido, como a misterio. Se empezaba a hablar del espiritismo, de las sesiones de Ouija, de Verónica, aquella famosa sesión donde uno con un libro, unas tijeras y unas cuerdas, pues se ponía en contacto con ese mundo de los fantasmas. A mí me fascinó tanto cuando yo escuché hablar de eso, en un corrillo de niños ahí en una placita, ¿no?, en pleno corazón de Ronda, que sin lugar a duda, pues nos atrevimos a experimentar con aquello, ¿no? Y fue en la casa privada de unas amigas, concretamente de 2 hermanas mellizas, que propusieron, mayores que yo, ellas eran adolescentes, pues propusieron hacer una pequeña reunión, ¿no?, una pequeña sesión en la soledad de su casa, porque no había nadie en aquel momento. Si quieres os cuento la experiencia ya, sí. Jordi y José Manuel. Y en síntesis, la experiencia fue esta, ¿no? Nos reunimos en aquella casa, insisto, completamente solos. En la casa no había nadie, los padres no estaban en aquel momento. Nos introducimos en el cuarto de ellas. Recuerdo que dormían en una cama litera. Estamos en horario infantil, Luis? Y insisto, ellas tenían 12, 13 años, si mal no recuerdo. Estábamos los 3, nos metimos en el cuarto, nos sentamos en el suelo. Ellas, como si ya hubieran practicado muchas veces aquello, encendieron una vela, la pusieron en un platito en el centro. Nosotros nos sentamos alrededor de esa vela, nos dimos las manos y como rememorando aquellas sesiones de espiritismo a la vieja usanza, una de ellas invocó al espíritu de Verónica con los ojos completamente cerrados y dijo tal cual, así, hizo una invocación a viva voz: Verónica, si estás aquí, manifiéstate. Yo recuerdo, porque insisto, el recuerdo es muy vivo, ¿no? Es decir, es como si me hubiese ocurrido ayer. No transcurrieron ni 5 o 6 segundos cuando detrás mía yo escuché os acordaréis que los interruptores, así como los oyentes, los interruptores de la época de luz eran hechos de pasta, ¿os acordáis? Sí. De arriba abajo, ¿no? Uno le daba el clic-clac, ¿no? Yo escuché el clic-clac del interruptor y de repente la luz del cuarto se encendió. Claro, mi primera reacción fue mirar hacia atrás. Allí no había absolutamente nadie. Miro atónito a mis amigas, que en ese momento se miran entre ellas. Yo pienso que sorprendidas también, porque no se esperaban efectivamente que allí pasara nada, ¿no? Y entonces yo, como un resorte, le digo a Susana, repite la invocación, pero que apague la luz. En ese momento volvemos a cerrar los ojos. Ella vuelve a decir a viva voz: Verónica, si estás aquí, por favor, apaga la luz. Y nuevamente, 4 o 5 segundos, escuchamos el clic-clac del interruptor y la luz se apagó. En ese momento, nueva sorpresa, nueva excitación, claro, nueva incomprensión, porque efectivamente yo estaba sintiendo para mis adentros, tenéis que imaginarlo, ¿no? Sentirlo, Jordi y José Manuel. Sí. En ese momento yo estaba sintiendo que efectivamente allí había un fantasma o algo desconocido que estaba, pues eso, produciendo aquel fenómeno. Nuevamente Susana volvió a hacer otra petición en voz alta, dijo: Verónica, si estás aquí, golpea 2 veces en la persiana. La persiana estaba completamente echada y nuevamente esperamos como 3-4 segundos y se escuchó pues un ruido como este, no sé si os va a llegar bien. Perfectamente. Y se escuchó en el silencio más absoluto de aquella habitación. Ahí fue cuando ya nos asustamos los 3, porque además yo luego cotejaría el dato de si efectivamente detrás de aquella persiana había una terraza. No la había, porque claro, yo pensé también en el posible fraude o en la posible manipulación, o que allí había alguien. Pero lo que a continuación ocurrió, si esto que os he contado os ha puesto los pellos de punta, lo que os voy a contar a continuación no os va a dejar indiferentes, porque una de ellas, la hermana Esther, preguntó a viva voz: Verónica, ¿con qué te mataron? Claro, la historia de Verónica, que es una especie de leyenda urbana, porque luego uno con los años, como vosotros habéis investigado, os habéis enterado, y todo parece ser, o todo parece pertenecer a una especie de leyenda urbana que en aquella época efectivamente la gente lo vivía como una realidad. Y la historia parecía contar
que un espíritu de una mujer llamada Verónica había muerto a causa de unas tijeras, asesinada por unas tijeras. El caso es que Esther preguntó a viva voz: Verónica, ¿con qué te mataron? Y os aseguro, amigos, que lo que pasó a continuación a mí me sigue dejando impávido, ¿no? 3 segundos de espera, suena algo metálico que se cae a mi izquierda, yo miro a donde se produce el ruido y me encuentro unas tijeras en el suelo. Os puedo asegurar, os doy mi palabra, que las chicas estaban mirando a la vela y con nuestras manos sujetadas, es decir, allí no había nadie en la habitación y unas tijeras se materializaron y cayeron al suelo. Yo cogí las tijeras y curiosamente tenían las puntas quemadas. Claro, esto es un poco de locos, ¿no? Es decir, y además yo entiendo que el oyente que esté escuchando esto tiene que hacer un ejercicio de fe. Es decir, o se lo cree o no se lo cree. Y tener por seguro que yo no intento convencer a nadie ya de nada, ¿no? Es decir, estoy contando algo muy personal, muy íntimo. Pero en principio, quizás fue eso lo que marcó tu vida de alguna manera. Sí, porque además yo recuerdo que salí de allí pitando. La reacción que tuvimos los 3, salimos corriendo de la casa, cerramos con un portazo. Yo recuerdo que me senté justamente enfrente de la puerta, en las escaleras del edificio, con las manos en los ojos diciendo no me lo creo, ¿qué ha pasado ahí dentro? Las niñas estaban también, a pesar de que ya eran 4 años mayores que yo, pues estaban impactadas. Y entonces yo hice el siguiente razonamiento infantil, pueril, inocente, ¿no? Ingenuo, y dije, bueno, entonces si tú le pides a un espíritu una cosa, lo va a hacer. Si yo le digo, por ejemplo, al espíritu de Verónica que dé 2 golpes en la puerta, los va a dar. Y a continuación, ni 2 segundos, nuevos 2 golpes en la puerta de la casa. Escaleras abajo, bueno, yo empecé a correr, me di cuenta efectivamente al día siguiente, yo estuve todo ese día muy impactado, le conté a mi abuela la historia, lo que me había ocurrido, me dijo, con esas cosas no se juegan, nieto, pero yo recuerdo que cotejé el dato de la ventana, me asomé por fuera del edificio y efectivamente esa persiana, esa ventana, daba al vacío. Es decir, no había ni terraza ni posibilidad alguna física de acceder para golpear la persiana. Pero, y esta es la historia, y aquí acaba contando esta pequeña anécdota. Yo recuerdo contarle a mi abuela esta historia. Mi abuela, ya mayor, todavía vive, me contaba historias de sesiones de espiritismo en su Granada natal, sesiones donde se reunían a principios del siglo XX, contando un poco el romanticismo de esas sesiones, los fenómenos que se producían. Y ella me dijo, bueno, mañana vamos a la biblioteca, vamos temprano y a ver qué libro puedes encontrar para que de alguna forma te ayude a comprender mejor lo que te ha pasado. ¿Eso es tu abuela? Sí, mi abuela. Qué guay, ¿no? 9:30 de la mañana nos plantamos en la biblioteca, fuimos los primeros, se abre la biblioteca, además la bibliotecaria, la pobre señora y la buena de la mujer conocía mucho a mi abuela. Total, ellas se quedan hablando, yo me adentro de la biblioteca, esto que os cuento también pasó así, y pasé por en medio de una especie de pasillo, de hileras de estanterías, y de repente escuché un ruido que se había producido detrás. Yo me vuelvo y veo un libro en el suelo, se había caído, digo, uy, se ha caído este libro, estaba al revés, y lo voy a coger, le doy la vuelta, y aquí viene la sorpresa, ¿no? El primer libro que yo leí sobre todos estos temas, que es El espiritismo, de Allan Kardec. Es decir, aquello que había sucedido, evidentemente yo no sé a día de hoy si aquello fue un espíritu, si fue la mente de 3 adolescentes, yo en un infante, si fue una psicorragia, si fue una energía. El caso es que entiendo que hubo algún tipo de inteligencia para que de alguna forma en aquel momento concreto de mi vida, con 8 años, me pasara aquello para que hoy con 35 años, yo esté aquí como vosotros al pie del cañón hablando sobre misterios. Ese fue el primer episodio extraño que marcó mi vida sin duda alguna. Lo que yo parece, y creo que es lo que le estará pareciendo al oyente, es que algo sucedió ahí, como una especie de varios sincronismos que se unieron a uno y de una manera u otra encauzaron el camino, ¿no? Claro. Os juntáis unos amigos, como todos nos hemos juntado, y esa persona, ¿no? Una persona mayor en la que tú confías, en la que, bueno, realmente es tu tutora, te lleva a la biblioteca y te enseña un libro, te mandan un libro. ¿Cuál es? El de Allan Kardec, ¿no? Sí. Todo parece como escrito, ¿no? Sí. Yo lo entiendo. Mira, claro, en esa edad y años posteriores es muy difícil comprender las cosas. Bueno, ya hoy con 35 años, que uno se considera un poquito maduro, responsable, más consciente sobre todo. Esa palabra es muy importante, ser consciente, darse cuenta de las cosas. A día de hoy, efectivamente, yo sigo sin poder demostrar, comprobar, saber qué pasó allí.
pero lo que sí entiendo es que estaba escrito. Y esto es algo que yo no te puedo demostrar, Jordi y José Manuel, ni pretendo demostrar. Es decir, es un acontecimiento que yo viví, que entiendo que estaba escrito para que de alguna forma esa misión que yo entiendo que estoy desarrollando en esta vida, o por lo menos lo que la vida me está ofreciendo en este momento, pues es hablar de todas estas temáticas, ¿no? Bueno, Luis, y de ese chaval de 12, 13 años que posteriormente hace periodismo y que, bueno, aterriza en Benalmádena, ¿qué queda de ese niño? Pues queda todo, porque además yo no he dejado de ser ese niño. Y procuro... Qué importante es eso de tener ese síndrome de Peter Pan que tenemos todos. Claro, porque es fundamental. Es decir, además yo lo alimento todos los días. Me levanto por la mañana y intento mimar y cuidar a ese niño que tengo dentro, que todo el mundo debería cuidar, ¿no? Y dejar sacar a menudo, porque cuando uno mata al niño que lleva adentro, muere en vida, ¿no? Y yo creo que ese niño debe estar constantemente ahí. Y yo revivo mucho mi infancia, intento acordarme, ejercer la memoria, acordándome de acontecimientos, y ese niño inquieto, curioso, con ganas de saber, con ganas de preguntar, con ganas de estar todo el rato moviéndose, en definitiva, sigue estando ahí, más vivo que nunca, ¿no? Pasan los años y yo me veo en el espejo y sí, tengo la edad física quizá de 35, 36 años, pero realmente el alma, lo que está dentro, yo siento que sigue siendo muy niña, ¿no? Muy niña, muy Peter Pan, efectivamente. Y yo creo que es un poco la esencia de lo que hacemos, Jordi y José Manuel. Es decir, la esencia de transmitir, la esencia de contar, la esencia de buscar, la esencia de investigar, que no es eso, sino la esencia de un niño, y por supuesto la esencia de nuestro trabajo. Es decir, yo pienso que el periodista es un curioso por naturaleza y un investigador por profesión. Yo creo que qué mejor definición que esa, ¿verdad? Lo pones además en tu currículum de enhorabuena además por la nueva imagen que le has dado a la página web, ¿no? Muchas Esa gracias. Nueva entrada que le has hecho. Además quiero compartir con vosotros algo que creo que no sabéis. No. Pero antes de marcharme a Cuba, los acontecimientos, la vida pasa tan deprisa y va tan deprisa que muchas veces estamos saturados de información. A principios de mes de abril tuve la suerte de tener en el programa de televisión Ante mi sorpresa, así como este miércoles, que también ha sido una total sorpresa, tuve a Sixto Paz. Le hice una entrevista creo que bastante buena, así como este miércoles tuve a Robert Baubal en el programa. Madre mía. Sí, fue un lujo, ¿no? Que bueno, fue toda una sorpresa y para mí ha sido pues muy histórico, muy sueño también hecho realidad, ¿no? El tener enfrente a un personaje de una talla internacional como puede ser Robert Baubal. Ya estás mandando vídeos para aquí, ¿eh? ya estás mandando los vídeos, pero vamos, ya pues sí. El pasado día 7 de abril, pues me dieron un premio y fue toda una sorpresa. La organización de la Asociación de Televisión Locales a nivel nacional, el G9, así como la revista Teleinforme, pues premiaban a mis enigmas favoritos por ser el programa de televisión local con mayor audiencia producido por una televisión local, ¿no? Lo que más me gusta de esto de la radio es que Luis se acaba de cargar 4 preguntas seguidas. Oye, lo siento mucho, no, de todas maneras es algo que esto es lo chulo. Que quería compartir con vosotros ya, porque no es en sí el premio, pero es que estoy muy contento, ¿no? Porque es la primera vez la primera vez que me dan un premio físico. Sé que vosotros me disteis una mención también, ¿verdad? Me parece que el año pasado, el anterior, también por tener el programa de no sé si con mayor, no recuerdo ya la mención a qué era, ¿no? El reloj de arena, pues. El reloj de arena, sí, pero bueno, en definitiva, oye, si me enrollo mucho me cortáis, porque al tenerlos enfrente... si es el centro de atención en este programa, en esta entrevista, eres tú, Luis. Es el propio Luis Mariano Fernández. Pues mira, el premio me lo dieron coincidiendo con el Festival de Cine en Málaga, con una reunión que hubo ahí, un encuentro con medios de comunicación a nivel general de este país, y para mí fue una sorpresa, y además no sabéis con qué ilusión lo recibí, porque no fue el premio en sí, veréis, a mí el premio, en realidad yo lo digo de corazón, el premio en sí, una placa, poco importa, es decir, el premio es en sí a una labor de muchos años, a la gente que te escoge, que te elige, que elige estos temas. El premio en definitiva es por el misterio, ¿no? Y para el misterio. Y así de verdad lo vivía, una distinción para un equipo de personas que intenta todas las semanas llevar una ilusión, un sueño, hacer pensar a las personas de la forma, y aquí que está la clave,
de la forma más sencilla y más humilde posible, porque vosotros habéis sido invitados del programa frecuentemente. Es una televisión local, es algo sencillo, pero... Además, nosotros, Luis, perdona que te interrumpa, nos hacemos partícipes de ese premio. Por supuesto. Porque los que nos consideramos casi más que amigos, ¿no? Ya en esto del mundo del misterio, que hemos ya pasado alguna que otra perrería en alguna investigación, como nos pasó hace poco en Carmona, ¿verdad? Y hemos vivido momentos buenos y momentos también malos, recordando a los que ya no están, y que hemos estado en tu programa y hemos disfrutado y hemos visto cómo te quiere la gente de allí, con qué pasión te siguen. Pues yo creo que en España el más merecido premio que se ha dado para la televisión últimamente ha sido el tuyo, sin duda alguna. Pues de verdad que me siento muy agradecido, Jordi, porque de verdad, ¿no? O sea, yo siento en mi interior, y lo digo sin ningún tipo de egocentrismo ni vanidad, vosotros me conocéis bien, que cuando comuniqué públicamente a través del programa la mención y el premio, lo primero que dije que fue un premio para un equipo de personas, un premio para los que están ahí delante de la tele escogiéndonos cada semana por los temas en sí. Eso realmente es el éxito, el triunfo, el misterio en definitiva. Y que bueno, que imagínate con la ilusión, ¿no? Como la de un niño, precisamente, ¿no? Y sobre todo me vino a la mente cuando me daban esa placa, ¿no? Todos los amigos, todos los invitados que han ido pasando semana a semana y que han hecho de verdad abrir una puerta hacia lo más noble de la condición humana, que es la capacidad de soñar. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando vosotros habéis ido al programa, habéis cautivado a la audiencia con vuestra investigación, con vuestras historias. Yo simplemente me considero una herramienta, una especie de transmisor para que los demás puedan sentarse ahí y contar sus historias, por supuesto, de una forma rigurosa, documentada. Es decir, ya sabéis un poco la línea, ¿no? Y yo creo que en cierta manera vosotros también lo hacéis a través de la radio. Sí, pero Luis, hay una cosa que la gente muchas veces no sabe o no se lo cree. Luis Mariano Fernández no solo es un periodista que se sienta a hacer el programa como hay tantos. No es una persona pasiva y que se dedica a leer lo que tiene enfrente de la pantalla. Luis Mariano, ¿cuántos viajes haces al año? Muchos. Por el resto del mundo. Muchos, y además tengo ¿Cuántas salidas de investigación? ¿Cuántas veces tienes que rellenar ese cuaderno de campo? Los gasto por lo menos 3 o 4 al cabo del año. Y además, sintiéndome siempre un privilegiado, sintiéndome siempre muy agradecido pues por poder dedicarme a eso. Es que no debemos olvidar eso, ¿no? Yo todos los días me levanto y doy gracias, ¿no? Gracias por poder hacer lo que me gusta y además me pagan, ¿no? Y encima me ven en la tele, o sea, ¿quién más puedo pedir, ¿no? A la vida. Yo viajo mucho, afortunadamente, al cabo del año. Y además, yo tengo cosas ahí, José Manuel lo sabe, Jordi, tengo cosas en la nevera, como diría el bueno de Juanjo Benítez, investigaciones, en recabación de información, entrevistas sobre todo, que todavía no han visto la luz. Países que yo he visitado donde todavía yo no he publicado nada, ni siquiera en televisión, es decir, y no me preocupa, no tengo prisa, porque el sueño que yo creo que de todos es el día de mañana cuando seamos mayores o más mayores, sería escribir libros, ¿no? Dejar un poco ya la radio, la televisión, dejar un poco la vorágine de los acontecimientos, la prisa, porque de verdad es que vamos a un ritmo desenfrenado. Sí, imposible. Y ya desde la soledad, la intimidad, la no prisa, la paciencia, escribir y sacar todas esas informaciones que yo voy recabando al cabo del año, ¿no? Yo pienso que viajar te da una visión de todo fascinante, una amplitud de conciencia, de mira, te da algo que efectivamente estando en el sillón de tu casa no te da, ¿no? Es decir, esa amplitud es necesaria, porque te da la tolerancia, ¿no? Te da la tolerancia y te da, pues eso, en diferentes puntos de vista para contemplar las cosas. En definitiva, abrir tu mente, ¿no? Luis, queremos saber más de ti y la audiencia quiere saber más de ti, sabes que compartimos oyentes además. Pasas a ser periodista, entonces ahora mismo llevas 2 programas de televisión. Efectivamente, uno de radio. Y uno de radio. Eventualmente, de vez en cuando el tiempo me lo permite, porque de verdad, y vosotros lo sabéis bien, el estar haciendo semanalmente 2 programas de televisión, uno de radio,
eso lleva muchas horas detrás, y yo tampoco tengo personas en una redacción que me puedan ayudar o echar un cable. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Eso es lo que tiene también esta historia. Lo malo de eso es que luego no sabes dejar de hacer eso, ¿eh? te aviso. Luego no te fías. No, ya lo hago yo. Pues mira, yo empecé la radio, Jordi, en el año 1990. Empecé en la cadena SER, 40 principales haciendo musicales. También fui disc-jockey mucho tiempo, y ya en el año 93, en octubre del año 93, yo empecé ya en la televisión a hacer mi primer programa de televisión. ¿Sabes cómo se llamó? Otros Planos. Ahí empezó ya mi carrera televisiva, en el año 93. En el año 94 empecé a hacer otro programa, ya pasé de una cadena a otra cadena, aquí en Fuengirola, que se llamó La Otra Realidad. Curioso título, años después, Fernando Jiménez lo retomaría para su programa en Valencia. Evocador, cuando menos. La Otra Realidad. Después de La Otra Realidad vino Noche de Misterio. Yo pienso que todo el mundo ha tenido programas con estos títulos, ¿no? Porque son títulos que casi todos hemos utilizado, ¿no? Pero muy pionero también, ¿no? En radio local. Sí, televisión y radio, efectivamente. Claro, muy pionero. Cuando la televisión local comenzaba con los vídeos comunitarios, cuando comenzamos con la televisión local, ¿no? Claro. Y además sin cobrar, Jordi. Esto es muy importante porque, mira, ahora que salen, a mí me escriben como a vosotros, supongo, cantidad de chavales jóvenes, ¿no? Que están interesados en el misterio, que muchos de ellos están estudiando la carrera de periodismo, que yo entiendo que el periodismo se hace, ¿no? Y no, evidentemente uno hace la carrera universitaria. Yo no soy licenciado en periodismo, yo soy periodista de oficio, no de carrera. Pero yo entiendo que el periodista se tiene que hacer, ¿no? Y hay muchos periodistas no licenciados, como vosotros, por ejemplo, que lo ejercéis de una forma extraordinaria porque lleváis muchos años. Yo estoy legalmente reconocido, ¿no? Como periodista, pero yo recuerdo que los primeros años, hasta el año 97, yo estuve currando sin cobrar en radios locales, en televisión local, currando los fines de semana, pues poniendo música, como os dicho aquí, o buscándome la vida en otros trabajos. Y así comenzó todo, formándome. Después de Noche de Misterio vino, recuerdo, Enigmas y Misterios, y ya después de Enigmas y Misterios, que fue en el año 97-98, ya en el año 99, en Radio Televisión 340, que es la radio televisión municipal de Mijas, comencé mis enigmas favoritos y ya una proyección a nivel de toda Andalucía. Luis, hay varios casos. Yo sé que a ti te emociona ir de investigación de campo, sé que tienes muy poco tiempo, pero cuando vas te gusta relacionarte y vivirlo. Nosotros hemos disfrutado además de una de esas investigaciones. Y además, os recuerdo que tengo una grabación que yo ya he emitido, pero que os tengo, por siempre la falta de tiempo, os tengo que remitir un mini disc con la grabación de la investigación que hicimos en el monasterio, porque menudo momentos vivimos ahí, ¿eh? Por cierto, creo que sale publicado en la investigación el mes que viene en la revista Enigmas. Genial. Luis, ¿cuál es tu caso fetiche? ¿Cuál es tu caso ese, aunque no sea el más impresionante para ti, pero al que guarda realmente un cariño especial? Me pones en un aprieto porque... Yo sé cuál es. Me pones en un aprieto porque, claro, yo en algunos casos puedo conjugar lo personal con la propia investigación, porque muchas veces, no ocurre siempre, pero muchas veces cuando tú vas a cubrir una información, investigar un caso, en muy pocas ocasiones eres testigo directo de los fenómenos, o te ocurren a ti cosas. La última vez fue precisamente en el monasterio de Carmona, menuda historia. Sí. Pero si tengo que elegir un caso donde efectivamente yo me haya involucrado de forma muy personal, donde yo haya volcado toda mi energía, no solo como profesional de la comunicación, sino también como persona, involucrando también mis emociones, mis sentimientos y mi corazón, ese ha sido Belmes de la Moraleda. Desde el año 90 que yo conozco esa historia. Yo ya no dejé de contabilizar las veces que he ido a Belmes, probablemente hayan pasado las 120 veces, pero lo que yo he aprendido allí, lo que yo he sentido allí, lo que yo he querido y amado allí, y todo esto es recíproco, es decir, lo que yo he dado se me ha devuelto, y además con creces, y además solamente tienes que mencionar mi nombre en el pueblo, es decir, yo soy una persona muy querida allí, ¿no? Porque me he dejado la piel, pero en todos los sentidos, en el sentido personal, en el sentido profesional,
y además un asunto tan polémico pero también tan fascinante a la vez. Es decir, es que no hablamos solamente de un enigma o de un misterio de unas caras en un suelo, no, eso es el misterio más importante de los últimos 40 años. Sí, porque lo mires como lo mires, sí. Haya habido algún fraude en medio, no sé, sigue siendo un misterio. A día de hoy sigue siendo un misterio. A cara de verme, además, tenemos que tener algo en cuenta, ¿no? Es un fenómeno que solamente se da aquí en nuestro país, ¿no? Que no hay otro igual, que no hay parangón igual, que se alarga a lo largo de ya casi más de 3 décadas y que no hay una respuesta satisfactoria para explicar qué son aquellas caras que se aparecen en aquella primera casa de María Gómez. El 23 de agosto de este año hará 37 años del fenómeno, que se dice pronto, ¿eh? Luis, me vas a explicar una cosa. A ver. ¿Cómo fue la primera vez, no que entraste en la casa de María Gómez Cámara, sino cómo fue la primera vez que conociste a María Gómez Cámara? Hostia... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esta expresión tan coloquial, pero es que... ¿Cómo fue ese primer plano? Ese decir... ¿Qué fotografía tiene aquello, Luis? Pues Jordi José Manuel, os puedo asegurar que sobre Belmez me han hecho infinidad de entrevistas, pero esta pregunta nunca me la ha hecho nadie. Y además me alegra mucho que me la hagáis, porque yo quería contar alguna vez, caray, cómo fue la primera, ¿no? Sí. La primera vez nunca se olvida. Os juro que es la primera vez que me preguntan cómo fue la primera vez. Pues la primera vez fue... Yo no tenía ni 18 años, fue en abril del año 1990. Y yo me fui con un colega, con un amigo de aquella época, de aquella edad, en una moto, en una TZR. Porque yo había leído en un fascículo de Jiménez del Oso, que había una cara, o sea, había una casa en un pequeño pueblo de Jaén, en la Sierra Mágina, donde aparecían caras. Y a través de ese fascículo de Fernando Jiménez del Oso, pues decidimos coger la moto e irnos a Belmez. Y además yo recuerdo que llevaba el fascículo, me lo llevaba en la mochila, y nos presentamos en Belmez. Imaginaos, bueno, era como una aventura, ¿no? O sea, 2 aventureros con sus mochilas en moto que se iban a ver un misterio allí en un pueblo pequeño con lo de Jaén. Bueno, pues preguntamos en el pueblo, llegamos al centro, aparcamos la moto, yo con una ilusión, yo iba a ser testigo nuevamente de lo asombroso, ¿no? Del misterio, además, como que en aquella época, como hoy en día, lo ponen como el mayor misterio de la parapsicología mundial, ¿no? Y lo sigue siendo, amigo. Y lo sigue siendo. Y claro, ¿qué me iba a decir a mí con los años, no? Bueno, pues llegamos allí al número 5 de la entonces calle Real. Primeramente fue Rodríguez Acosta, y claro, la puerta estaba entreabierta, ¿no? Entonces pegué yo en la puerta así, se puede, buenos días, y se escucha la voz de una anciana, ¿no? Adelante, esa fue la primera vez que yo escuché a María, adelante, ¿quién es? Y entonces pues la fotografía es la siguiente, yo abro la puerta, me veo ese suelo totalmente de cemento, sencillo, y a la izquierda, que se abre el saloncito, lo que era la antigua cocina, y veo a María, a esa eterna María, que hoy en día sigo entrando y la veo ahí sentada, la fanquilarga, como lo decían en su juventud, porque ella era muy alta, lo que pasa que uno no es consciente cuando la veía sentada, parecía bajita, pero María era muy, muy alta, muy alta. Pues veía a esa buena señora, con muchísima menos edad de cuando ella se fue, lógicamente, allí sentada, y dice, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Pues mire usted, somos 2 chavales que venimos de Málaga y que queremos ver sus caras. Dice, pues ahí las tenéis. Aquí todavía nadie ha logrado decirme qué son. Y allí empezó, recordaros, Jordi José Manuel, que en aquel momento, hablo de abril de 1990, fijaos, yo no llevaba ni cámara de fotos. Es decir, no llevábamos cámara, estábamos tan emocionados que se nos olvidaron las cámaras aquí en la casa, ¿no? En aquella época yo recuerdo ver perfectamente la mujer desnuda en el pasillo, totalmente visible y clara, los rostros satélites de niño a sus pies. Recuerdo pues más de una veintena de rostros que afortunadamente al poco tiempo yo pude fotografiar. Yo tengo un archivo de fotografías de Belmez que por supuesto está a vuestra disposición, con fotos increíbles, ¿no? O sea, con caras increíbles, ¿no? Fui partícipe en aquella época de un fenómeno que estaba muy vivo. Hay mucha diferencia entre aquellos años y ahora, mucha diferencia. Y bueno, lo que más me impresionó cuando yo salí de aquella casa, que estuvimos toda una mañana, por cierto, el fascículo se lo regalé a María.
No me lo quedé, sí. Le regalé, ella salía una foto de ella en ese fascículo, y además con todo el cariño se lo regalé. Cuando salí de aquella casa, pasó una cosa muy curiosa. Yo salí impactado por las caras, pero realmente, y esto es algo que he compartido a lo largo de todos estos años, he llevado mucha gente a verme, como sabéis, yo salí de aquella casa impactado por María, no por el fenómeno en sí. Aquella mujer tenía algo. Era especial, ¿verdad? Sí, aquella mujer tenía algo que me valga esta expresión, me enamoró, me sedujo, me conquistó, me enganchó, y aquello fue, pues, la primera de muchas. La primera. Luis, ya así como curiosidad personal, para yo quitarme de esa, bueno, de ese cuaderno que tenemos de dudas, sí, lleno, es verdad que debajo de esa mesa en la que siempre se apoyaba María Gómez Cámara y que estaba sentada, ¿es verdad que debajo había una cara? Sí. ¿Una cara especial? Sí, la hubo, la misma cara de Franco. Exactamente. Sí, y además yo la tengo. ¿La tienes fotografiada tú? Sí, claro, la tengo fotografiada. Creía que empezaba a ser leyenda urbana. No, eso. pero además os voy a contar, mira, hay muchas cosas de Belmez que no se han contado. Muchas de ellas no contaré, por lo menos de momento. Sí, claro. Comprometiéndome a una especie de off the record con personas que están todavía actualmente relacionadas con la historia. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, yo os voy a brindar hoy en primicia, porque esto no lo sabe nadie. Esto que me pregunta sobre Franco es verdad. La foto está ahí, es la única prueba que tenemos para decir que efectivamente la cara, bueno, vamos a ver, decir y afirmar que era la cara de Franco, eso ya no lo sé. Si José Bonel pasara el rostro de Franco, una foto de Franco, y esta cara, por ese sistema informático, esa comparativa de rostros que ya hemos trabajado juntos en varias ocasiones, probablemente el porcentaje sería muy alto, porque efectivamente allí todos veían la cara de Franco. Incluso guardias civiles que yo he entrevistado de la época, que custodiaban la casa, en ese acta notaria, en ese precinto que se puso a la casa, pues guardias civiles quisieron ver la cara de Franco en el suelo. Esto que voy a contar, efectivamente, pues no lo sabe nadie. Esto me lo contó María en completa intimidad y confianza. Fijaos, la cara de Franco había surgido en el año 1975, justamente cuando Franco... Hace 32 años. Sí, Franco murió. ¿En qué mes? ¿En noviembre también? En noviembre. Bien, pues resulta que, claro, la cara de Franco surge ahí, pero surge tras un acontecimiento que ocurre en Jaén. Yo lo voy a contar. En Jaén hubo una especie de manifestación. En el centro había una estatua de Franco, y en esta revuelta, en esta manifestación, derribaron la estatua de Franco. Bien, pues resulta que, claro, María Gómez Cámara no sabía nada de este asunto. El caso es que al día siguiente en los periódicos se publica la historia, y la noche en que se derriba la estatua de Franco en Jaén capital, aparece la cara de Franco. ¿Cómo os quedáis? Es decir, yo no sé qué podéis pensar o cuál es la relación. María no era conocedora de ese asunto, porque si lo hubiera sabido, ahí podíamos establecer la transmisión de pensamiento, la plasmación de su imagen, que no me cabe duda de que parte del fenómeno era una plasmación psíquica de María, no me cabe duda. Pero ¿y ese detalle? Es la explicación, ¿no? Claro, y otra especie de primicia que doy, porque tampoco lo he contado nunca, y además tengo la foto, por si la queréis algún día ver. Soy la única persona, el único investigador que ha estado en la parte de arriba de su casa, donde ella dormía. Esa leyenda urbana que durante tantos años se decía, no, porque María, usted tiene arriba caras en su cuarto, en su dormitorio, y ella siempre decía, a los pies de Dios, que en mi habitación no hay caras. Pero claro, todo el mundo especulaba, ¿no? Todo el mundo pensaba que sí, que en la parte de arriba había cara. Yo tuve, cuando ella falleció, su hijo, Miguel Pereira, pues me dejó subir con la cámara de fotos arriba para hacer fotos al suelo. Tengo que deciros que el cemento de arriba es un cemento diferente al de abajo, es un cemento más bien blanquecino, muy liso, aunque el filme tiene variaciones. Yo estuve examinando durante 20 minutos el suelo de la habitación. Recordemos que es una casa que tiene 300 años, ¿eh? La parte de arriba estaba que se caía, pero ella dormía allí junto con uno de sus hijastros. Bien, pues ahí no había nada. Efectivamente, María durante años había dicho la verdad. En su habitación nunca salieron caras. Increíble. José Manuel y yo teníamos un disparo ahora, porque nos hacíamos señas
Porque yo soy de los que pienso que era María Gómez Cámara la que o voluntaria o involuntariamente producía aquellas imágenes. José Manuel quizá lo diga por lo del cementerio que había debajo de la casa. No, y también porque... Pero también tiene que haber un canalizador para Sí, que sí. se plasmen. Eso sí, lo que pasa es que cuando... ¿Sabes qué pasa, no? Que cuando María Gómez Cámara fallece, precisamente con una intuición que tuvo aquella misma noche Luis Mariano Fernández en las segundas jornadas de misterio de Don Cecilio. Uf, qué fuerte. ¿Te acuerdas de aquella noche, verdad, Tenemos Luis? un vídeo de punta, José Manuel. ¿Qué pasó? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Pues, O cuéntalo tú, cuenta- Luis. Cuéntalo Lo tú. cuento yo. Tú eres el protagonista Esto esta noche. esta historia no la conocía yo y imagino que los oyentes mucho menos. Bueno, eso fue... se me pone el vello de punta porque caray, fue una serie, como tú dices, Jordi, de sincronicidades, ¿no? Yo lo recordaba el pasado año en Don Cecilio porque era muy próximo a la fecha. Pero claro, María Gómez Cámara murió en la noche del 2 de febrero del año 2004. Ajá. La noche del 2 de febrero yo estaba en Don Cecilio dando una conferencia sobre Belmez. Y además, no fue una conferencia al uso, fue un homenaje que hicimos a María Gómez Cámara. Fue algo muy sentido, muy desde el Eso corazón del propio Luis Mariano Pero Fernández. ella no había muerto. No había ella muerto. estaba en el hospital y además yo Ajá. estaba contando en esa charla, de forma muy íntima, pues las 2 jornadas que yo había pasado con ella en el hospital, las cosas que ella me había dicho, y además mostraba una foto de ella, una foto que luego ya no he querido mostrar, ¿no? Quizá por respeto, una foto en la que ella se ve postrada en la cama, ¿no? Ya en sus últimas horas de vida. Bueno, pues aquella noche, ese merecido homenaje tan personal, tan íntimo, tan especial, como dice José Manuel, terminamos, cenamos, yo me voy al hotel, el hotel que le teníais reservado, y era las 2 de la madrugada y yo no podía dormir. Yo estaba muy nervioso, total, que a las 5 de la madrugada ya, sin poder dormir, cojo el coche y me vengo para Fuengirola. Y yo me acosté a las 7:30 de la mañana, Jordi, y a las 9 de la mañana suena mi teléfono, el de casa, y escucho la voz del bueno, ya desaparecido, Pepe Martínez Romero, un fiera, un valiente de aquella época que escribió el libro de las caras de Belmez, el misterio de las caras de Belmez, y Pepe Martínez Romero, cuya sobrina trabaja en el hospital, el Neveral de Jaén, me dice: Luis Mariano, María ha fallecido esta noche. Entonces, yo recuerdo que llamé a José Manuel y le conté lo que pasó, en fin, fijaos qué sincronicidad, de verdad. Es que habíamos estado hablando aquella misma noche y recuerdo que alguien dijo, porque Luis Mariano comentó, bueno, que estaban tranquilos, ¿no? Sí. Y él mismo fue el que lo comentó. Dice: es como si supiera que no voy a ver más a María Gómez Cámara. Así es. Si como aquella noche se acabara todo sabiendo que ya estaba María enferma, Gómez ¿no? Cámara, ¿a qué edad falleció? Pues mira, yo tengo el parte de defunción y ella murió ya a lo largo de la mañana. Si mal no recuerdo, no me falla la memoria, el dato está publicado, y así como el certificado de defunción, me parece que era a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. ¿Y a ti a esa hora sentiste algo? Bueno, yo a esa hora me estaba acostando ya, hecho polvo del viaje, cansado. Como para sin sentir dormir. algo, claro. Claro, estaba muy cansado. De todas maneras, yo jamás voy a poder olvidar lo que ella, en su lecho de muerte, en esa cama de la habitación del hospital de Neveral, me dijo, ¿no? Un par de frases que yo, ya te digo, jamás voy a olvidar y que luego ya con el tiempo le di un sentido, ¿no? Ella me dijo: Luis Mariano, mi cara aparecerá en la tumba. Y también me dijo: a mí me sacarán por la puerta de mi casa en una caja de madera, en un ataúd, pero mis caras van detrás. Es decir, yo pensé que aquello lo decía por el delirium tremens, ya porque ella sabía que se marchaba, se iba, y bueno, pero pasaron los meses y bueno, podríamos hablar de la controvertida Casa Nueva, ¿no? De la polémica Casa Nueva, de los fenómenos que ocurren ahí. Yo, veréis, yo soy defensor de lo que ocurre ahí, por lo menos hasta una cierta fecha, donde yo pude de alguna forma controlar, así como algunos compañeros, el fenómeno. Que luego haya habido con el tiempo fraude o no, yo no lo puedo saber, porque no estoy allí. Que parece muchas cosas, evidentemente. También parece que efectivamente hay personas que quieren de alguna forma manipular la historia, o que hay intereses en que efectivamente se diga que hay ahí fraude, o que alguien pinta esas caras. Yo no voy a afirmar eso, porque yo no lo he visto. Además, sí, tampoco estamos aquí para juzgar a nadie. No, por supuesto. Yo te puedo contar lo que yo he vivido y el control que yo he tenido sobre esa casa durante algunos meses. Claro. Y te puedo asegurar, Jordi y José Manuel, que lo que yo viví en esa casa, en la nueva, es verdad.
el fenómeno, su naturaleza, yo lo desconozco, pero ahí surgió una cara que en un 86%, si mal no recuerdo, según el estudio exhaustivo que tú hiciste, José Manuel, con la foto del carnet de identidad de María, pues era ella. Y allí nació ella, vivió sus primeros 22 años. Y no olvidemos, ella fue feliz en esa casa, no en la suya. Esto sería algo de contar. Pero quizás su tumba, la espiritual, o donde ella fue feliz, fue en esa casa, en la número 7 de la calle Cervantes. ¿Con qué te queda, Luis? ¿Con qué te quedas de aquella investigación en el santuario de la Cabeza? Me quedo con un rostro, el rostro de una niña que se llama Paquita, cuyos restos se siguen desconociendo dónde están. Una niña que murió a causa de un obús, de una bomba que cayó en la plena guerra civil, contienda civil ahí arriba, ¿no? En el punto más alto de Sierra Morena. Me quedo con ese rostro, me quedo con las vivencias, de una familia completamente destrozada y que tiene su superviviente la figura de Isabel Chamorro, quien tuvo la amabilidad y siempre la tiene de haberme contado toda la historia. Me quedo con muchas cosas, José. Ya no me quedo ni siquiera con datos, me quedo con los sentimientos y las emociones, que en definitiva es lo más importante. Porque cuando pasen 20 años probablemente hayamos olvidado datos, pero lo que a mí me produjo cuando yo entré en ese cementerio de tumbas sin nombre, en esa fosa común, donde criaturitas no murieron a causa de la injusta guerra, me quedo, fíjate tú, este sería el titular, José Manuel, me quedo con lo que nunca se ha de volver a hacer, con lo que nunca se tiene que volver a repetir, y es la injusticia de la guerra. Parece un tópico o un típico lo que estoy diciendo, o una utopía, pero es que creo que el mensaje que mejor podemos dar es que es ese, ¿no? No a la guerra, porque es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Luis, ¿este verano vamos a viajar a Egipto? Bueno, este verano, mira, si te cuento la agenda que tengo este verano, no me vais a ver ni el pelo. Marco Polo Fernández. No, pero lo que sí es verdad que quiera ir contigo puede ir a viajar contigo. Es cierto. Eso que, vamos, con Luis Mariano Fernández, irse de viaje con Luis Mariano Fernández tiene que ser un lujo, tío. En Don Cecilio están deseando cogerte y que los achuche, los agasaje y bueno. Amigos del año pasado de Don Cecilio que vinieron el pasado año, el verano, a Egipto. Y os aseguro una cosa, yo he estado ya 24 veces en el país del Nilo, me he enfrentado a la Gran Pirámide, he estado en su interior, todo eso es magnificente, es grandioso, es maravilloso, pero si hay algo realmente que me hace trascender, que me ha hecho aprender y sobre todo que me ha hecho sentir lo que uno verdaderamente experimenta en Egipto es esas comunicaciones, esas personas que llegan a Egipto, su primera vez, porque la mayoría de la gente es un sueño que he cumplido en su vida, ¿no? Que vuelven de ese viaje totalmente cambiados, que ves que parejas se han unido allí, que incluso han concebido sus hijos en Egipto. Gente que no te olvida, gente que te escribe, que te llama, que te dice, es que fue el viaje de nuestra vida. Ya con todo eso está la misión más que cumplida, ¿no? Egipto es todo eso y mucho más. Yo me encantaría que si alguna vez la vida os diera la oportunidad de poder que fuéramos juntos, os aseguro que iba a ser el viaje de vuestra vida. Lo vamos a hacer porque somos todos muy jóvenes y muy guapos. Además, qué buena gente. Os invito de verdad sinceramente a que el micrófono de vuestro programa pues esté en todos estos viajes que yo voy a realizar durante el verano y además os cuento un poco ya también en primicia la agenda que voy a tener para que dispongáis de mí para cualquier entrevista en un momento dado, una conexión en cualquier destino. Yo tengo la última semana de junio, 1 de julio voy a Tenerife, voy a recabar una información completamente exclusiva de unos descubrimientos arqueológicos que van a hacer que efectivamente cambie un poco el rumbo de la historia canaria. Os doy este pequeño adelanto. Luego voy a estar 3 veces en Egipto, julio, agosto, septiembre. La primera semana de agosto creo que voy a hacer la ruta del Conde Drácula por Rumanía. Y, atención, que aquí viene un poco ya la proposición también firme que os puede gustar. A partir del 16 de septiembre, más o menos al 20 de octubre, unas 5 semanas, voy a estar haciendo el Camino de Santiago.
Fantástico. ¿Pero vas a hacer el Camino de Santiago del Norte o del Sur? De Roncesvalles a Santiago. Conexiones con Luis Mariano No, ya Fernández. estamos aquí. No, es que yo me voy con Luis Mariano Fernández y tú te quedas aquí. Que no es lo mismo. Tendremos que alternarnos, compañero, porque vivir todas esas experiencias con una persona con mayúsculas como Luis Mariano Fernández es un lujo. Pues yo estoy ahí para contarlo, o sea que ya sabéis que me tenía a vuestra disposición. Bueno, Luis, se nos ha quedado pequeño el tiempo, no hemos pasado de los 18 años. Pero bueno, ha sido un gran placer y... bueno, ya lo sabes. El placer ha sido mío. Felicitaros por esta fantástica entrevista, de verdad. Mira, yo siempre digo lo mismo, el papel de entrevistado yo creo que es mucho más fácil que el papel de entrevistador. Y las entrevistas de tipo personal son difíciles. Son difíciles. Yo me estoy enfrentando a una nueva aventura que sabéis que se llama Puente al Infinito, genial, que la estoy disfrutando muchísimo. Esta noche se emite una entrevista a un médico forense donde hablamos un poquito de no solo sobre su persona, sino sobre también lo que rodea el mundo del CSI, ¿no? Y de la investigación forense. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Así que, de verdad que felicidades por esta entrevista a los dos. Me he sentido muy a gusto. Luis, además me han dicho un pajarito que eres duro en las entrevistas del nuevo programa. Que eres muy duro y muy contundente. ¿No lo dijo don Lorenzo? Soy duro, soy contundente, soy metafórico, soy divertido. Mira, yo considero la comunicación... Una nueva forma de hacer entrevistas, sin duda alguna, ¿no? ¿Estás haciendo escuela? Yo estoy siguiendo mucho los pasos, la línea del maestro Jesús Quintero, ¿no? Que creo que es un maestro de la entrevista, ¿no? A mí me encanta, yo le he observado mucho y la verdad es que he aprendido mucho su forma de entrevistar, ¿no? Creo que hace muy buenas entrevistas y que llega, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo y concibo la comunicación y la entrevista siempre como un arte. Y la televisión tiene eso, tiene mucho de arte, ¿no? Entonces, no dejas de protagonizar un papel o de encarnar un papel o de llevarlo a cabo, ¿no? Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con este nuevo programa. Así que yo estaría encantado de entrevistaros a los dos, ¿eh? Ya mismo, bueno, compañero. Cuando tú quieras, además, tenemos investigaciones pendientes con Luis Mariano Fernández en Sevilla, y ya mismo lo tenemos por aquí, pues nuevamente a pie de cañón como está él siempre habitualmente, y demostrando aquella máxima de que el buen periodista también investiga, ¿verdad, Luis? Hombre, a mí me encanta. Lo que pasa es que, ¿sabes? Cuando uno también se compromete tanto yo estoy muy comprometido con la divulgación, ¿no? Con la comunicación, porque es mi oficio y porque no podemos obviar que a final de mes, tú como buen padre que eres, o como sois buenos padres los dos, familia, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la casa y uno tiene su oficio, su profesión, que es lo que le da de comer, ¿no? Pues hay gente que no lo entiende. Claro. Hay gente que se cree que por dedicarse al misterio te tienes que morir de hambre. Claro. Es lo triste. Claro. Luis, muchísimas gracias. Ya sabes que como has sido parte de estas entrevistas de los grandes del misterio, pues pasas a ser automáticamente uno de los que se pueden subir al podium de los grandes, los pues más grandes del misterio. Muchísimas gracias. Si esta entrevista da un poquito de luz y ha gustado a vuestros oyentes, pues me alegro muchísimo. Y si no, la culpa y la responsabilidad es totalmente mía. Sobre todo han conocido un poquito más a Luis Mariano Fernández, que tanto y tanto nos preguntan por él aquí en Sevilla, y eso es importante. Y la de cosas que esconde. Pues yo sé que si Luis contara. Luis, un beso y muchísimas gracias. Muchas gracias y viva Andalucía. Gracias, compañero. Hasta siempre, hasta siempre.